los profesores de nuestro programa, tanto el profesor Diego como el profesor Luis Carlos, que nos honra también por su acompañamiento y presencia. El profesor Luis Carlos es recientemente medalla de San Valor de la CIAE. Por eso siempre un saludo muy cordial. También acompañará han acompañado la evaluación y como miembros del jurado del trabajo, los profesores, la doctora María del Mar Moreno, la antigua compañera de estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, a quien saludo muy cordialmente, y es doctora en didáctica de las matemáticas en la Universidad Autónoma de Barcelona. También saludamos muy cordialmente al representante de la comunidad académica nacional, la doctora Sandra L. Parada, que ya es conocida también por parte de nosotros. Tiene doctorado en el CIMBESTAF de México. Trabaja en la Universidad Industrial de Santander. Y como miembro del jurado por la casa está el profesor Luis Ángel Borges, de la Universidad Distrital, donde ha hecho también su doctorado de la Universidad Distrital de Bogotá. Voy a ir directamente a parte del protocolo que nos compete. Yo estoy aquí como coordinador del programa de doctorado en su énfasis en educación matemática, en reemplazo del director del posgrado, el doctor Edgar Fernando Gálvez. El protocolo, además de estos cortos saludos, incluye una presentación de 20 a 30 minutos por parte del candidato de la tesis, luego una ronda de preguntas e intervenciones por parte de los miembros del jurado, posteriormente una deliberación pues, para emitir un concepto y pues con eso daríamos por terminado. Así que pues agradeciéndoles la presencia naturalmente a los miembros del jurado, a los directores, a todas las personas que nos acompañan hoy virtualmente y también presencialmente. Entonces, pido la palabra allí. Muchas gracias. Gracias. Para hacer una prueba técnica, ¿podría alguien confirmarme si están viendo la segunda diapositiva donde hay un triángulo? Vemos esa diapositiva y la que sigue. Listo, gracias. Bueno, entonces, ¿me avisan cuando pueda arrancar? ¿Arranco ya? Bueno, muy buenos días para todas las personas que se conectan el día de hoy, también a las personas que están revisando esta grabación en la cual quiero presentar los resultados más importantes de una investigación que he denominado Sistema de recursos del profesor de matemáticas en servicio y su mirada profesional en contextos rurales. Esta investigación quiero presentar algunos aspectos derivados de lo que fue el informe final, de una manera resumida, pero también destacando algunos aspectos propios de la problemática que orientó la investigación. Asimismo, presentar unos elementos centrales, claves de la conexión teórica que se tuvo en cuenta y la propuesta metodológica que orientó la investigación
Y finalmente, los resultados. En esta investigación se reconoce que existe una discusión al interior de la comunidad de educadores matemáticos relacionado con los estudios, las investigaciones asociadas a la formación docente y su incidencia en las prácticas de enseñanza. Especialmente ha interesado analizar el sentido, el alcance, las limitaciones en los programas de formación de los profesores. De esta manera, interesó estudiar qué características tiene el sistema de recursos del profesor de matemáticas cuando se realizan ciclos de observación de su mirada profesional en contextos rurales. Esta pregunta consideramos que es importante justificarla, teniendo en cuenta algunas ideas que estoy presentando a continuación, en donde quiero destacar principalmente algunos planteamientos donde se reconoce la necesidad, la importancia de realizar investigaciones empíricas en educación matemáticas centradas en profesores en contextos rurales, que permitan conocer un poco más sobre los procesos de planificación que se adelantan, el uso de los materiales curriculares y la forma en la que se puede construir la instrucción matemática. El estudiar la formación de los profesores también ha sido un punto de interés a partir de lineamientos ministeriales, donde se ha considerado importante fortalecer las competencias profesionales de los docentes rurales y acompañar sus prácticas. Un acompañamiento que puede ser orientado a través de procesos de reflexión, que tienen el propósito de poder transformar las prácticas a través de las decisiones que puede tomar el profesor y estas decisiones que inciden en el aprendizaje de los estudiantes. En este proceso, la interacción que se puede dar entre el profesor y un conjunto de recursos para posibilitar la instrucción matemática, efectivamente se considera como objeto de estudio de los planteamientos de Guedes 2017. El uso de estos recursos constituye un campo de indagación en investigación en educación matemática que posibilita los estudios relacionados con actividades profesionales del profesor de matemáticas. Para esta investigación interesó caracterizar ese sistema de recursos del profesor de matemáticas cuando se realizan ciclos de observación de su mirada profesional en contextos rurales. Para eso se propuso 4 objetivos específicos. El primero, que pretendía documentar investigaciones realizadas sobre el conocimiento profesional del profesor de matemáticas. El segundo, orientado a la descripción del sistema de recursos de los 3 profesores de matemáticas que participaron y analizar su mirada profesional en estos ciclos de observación. Para cerrar, finalmente, en las relaciones que se establecen dentro del sistema de recursos del profesor de matemáticas y su mirada profesional en contextos rurales. Para desarrollar la investigación, interesó establecer una conexión teórica entre 2 aproximaciones teóricas. Por un lado, el enfoque documental de lo didáctico, que tiene raíces desde una perspectiva cognitiva y en la cual se establecen necesidades para conectar con resultados derivados en otras investigaciones asociados a métodos empíricos, orientados también hacia la instrucción matemática. Y por otra parte, conectarla con la mirada profesional del profesor de matemática, que tiene raíces desde una perspectiva situada y que tiene intereses también para poder conectar con otras investigaciones asociadas con el uso de materiales curriculares, entendámoslos como recursos, y la construcción de la instrucción matemática. Como un punto común para destacar en esta investigación, interesa la reflexión sobre la propia práctica que se da desde las 2 aproximaciones teóricas. Para dar más detalles de esta conexión, se reportó un artículo de investigación en otros elementos teóricos y metodológicos, siguiendo los planteamientos de STEC 2016. Desde la primera aproximación teórica, desde el enfoque documental de la didáctica, se reconoce un interés por investigar las prácticas del profesor, en especial las interacciones que se dan entre el profesor y un conjunto de recursos, los cuales evidencian una constante evolución desde este marco teórico, según los reportes de ARTIC 2019 y TRUS 2020. Desde esta aproximación teórica se encuentra que el trabajo de documentación del profesor es permanente. Se considera una actividad fundamental. Estos recursos que hacen parte del trabajo documental del profesor se pueden reconocer como unas familias de recursos, entendiéndolas desde el trabajo como unas familias asociadas a recursos curriculares, recursos de instrucción, recursos materiales y recursos no materiales, configurando así lo que se ha denominado como un sistema de recursos que se puede estudiar a través de 3 elementos. La constitución del sistema, que nos permite analizar el origen de los recursos, la estructuración del mismo, que nos permite analizar no solamente la naturaleza, sino también los usos, y la evolución orientada hacia las transformaciones que se dan en esos recursos. Desde la mirada profesional, entonces lo pauso.
Listo, gracias. Y desde la mirada profesional, se reconoce también como una aproximación teórica que ha estado interesada en estudiar el conocimiento profesional situado del profesor de matemáticas. Desde esta aproximación, según Amador 2019, se reconoce también que esta aproximación es una herramienta investigativa porque permite conocer o estudiar las prácticas de los profesores, pero a su vez es una herramienta pedagógica potente para transformar las prácticas de los profesores, las cuales nos han permitido orientar la reflexión hacia el análisis de las planificaciones que adelantan los profesores, para poder aprender a mirar la propia práctica de enseñanza y aprender a interpretar el pensamiento matemático de los estudiantes. Estudiar o realizar investigaciones desde la mirada profesional plantea un reto para reconocer que existen nuevos marcos o nuevos modelos relacionados con la mirada profesional. Esto nos permite también entender que hay una diversificación y desarrollos metodológicos, que desde la investigación se asumió la propuesta de Jacob del 2010, quienes definen la mirada profesional como un conjunto de 3 habilidades: el atender, el interpretar y el decidir. La primera orientada hacia la forma en la que se puede prestar atención a algunos aspectos particulares de las situaciones de instrucción, algunos detalles matemáticos; el interpretar, que interesa entender cómo el profesor interpreta la comprensión de los estudiantes y cómo esto se refleja en posibles estrategias; y las decisiones centradas en el razonamiento que realizan los profesores cuando deciden cómo responder a una situación particular. La investigación asumió un método mixto como aproximación metodológica para un diseño transformador secuencial. Inició con una fase de fundamentación en la cual se determinaron conexiones teóricas que describí hace un momento, pasando a una fase 2 en donde aspectos cualitativos orientaron la investigación para hacer un estudio de las lecciones a través de ciclos de observación, mediante la recolección de análisis y análisis de datos cualitativos, para cerrar una fase 3 en la integración, donde se combinaron diferentes tipos de métodos cuantitativos para poder analizar algunas categorías que fueron catalogadas y relacionadas entre sí. Quiero destacar que en esta fase 2, en donde se va a centrar la presentación, se utilizaron 2 métodos. El primero, el deductivo, para poder abordar el sistema de recursos del profesor, y el segundo, el inductivo, para abordar las 3 habilidades de determinar profesionalmente. Estos 2 métodos los describiré en un momento. Antes me parece importante hablar de los participantes, los cuales fueron 3 profesores de matemáticas, docentes en servicio, docentes que trabajan en contextos rurales, que tienen experiencia en el trabajo de investigación con intervención en el aula y han sido egresados del programa de la área de educación matemática. Como lo mencioné al inicio, existe un interés en la comunidad académica por analizar no solamente los procesos de formación de los profesores, sino el impacto que ha tenido en las prácticas de los mismos. Es así como el interés de la investigación nos llevó a determinar estos 3 casos, los cuales se orientaron hacia la enseñanza de las matemáticas en grado 7º, y esos 3 profesores también mostraron interés para hacer parte de un acompañamiento docente. La profesora Lucía, ubicada en el municipio de Bolívar, Valle del Cauca; la profesora Maribel, ubicada en el Saladito, en Cali; y el profesor John, en el corregimiento del Hormiguero, en Cali. Quiero destacar que para el desarrollo metodológico se inició con una fase de caracterización que nos permitió identificar estos 3 casos que fueron seleccionados partiendo de una encuesta general para poder determinar algunos aspectos propios de la práctica de esos 3 profesores, con un cuestionario y una revisión de los insumos curriculares. Se desarrollaron 3 ciclos de observación, los cuales desde los planteamientos de Wiesel 2018 implica o reconoce un proceso en el cual se desarrollan ejercicios de planificación, de observación de las clases y reflexión sobre lo que ha ocurrido. Se utilizaron entrevistas semiestructuradas para orientar la planificación y estimular la reflexión del profesor, y se realizó observación no participativa de las clases que se planificaron. En estos ciclos de observación es importante tener en cuenta que para orientar la investigación se hizo una recolección de información a través de diferentes fuentes de registros. Tuvimos videos, tuvimos grabaciones de audio, transcripciones durante todas esas etapas. Para poder describir el sistema de recursos del profesor de matemáticas, se analizó el proceso de planificación de manera especial, y para analizar la mirada profesional del profesor se analizaron los 3 ciclos, pero presentando especial interés en reconocer los segmentos de clase que se le presentaron a los profesores cuando se promovía la reflexión. Al realizar la entrevista con los profesores en esta fase 3, se presentaban cerca de 3 a 4 segmentos de clase
en los que se identificaba una discusión matemática con los estudiantes. Los profesores seleccionaban un segmento de clase, el cual fue analizado por el profesor a partir de unas preguntas que se formularon. En análisis de la información y a partir de ese segmento de clase analizado, se volvió a los datos de la observación para poder mirar o analizar los momentos de la clase que el profesor estaba analizando y escribir, no solamente con lo que el profesor estaba diciendo en la entrevista, sino cruzarlo con lo que pasó en ese momento y relacionarlo también con aspectos propios de la planificación. Esto constituyó una unidad de acá de análisis que nos ha permitido orientar los análisis que nosotros hemos presentado a través de estas 3 preguntas. La primera, para poder orientar las características que tiene ese sistema de recursos del profesor en los ciclos de observación desarrollados. La segunda, sobre qué características tiene la competencia a mirar profesionalmente en los segmentos de clase analizados. Y por último, qué relación existe entre el sistema de recursos del profesor y la competencia a mirar profesionalmente. Para la presentación de estos resultados voy a concentrarme en la pregunta 1 y en la pregunta 2. Importante destacar que este análisis de estas unidades se realizaron para los 3 ciclos de observación que se desarrollaron con los profesores, los cuales se orientaron por un lado en un método deductivo asociado al sistema de recursos del enfoque documental de lo didáctico y que reconoció 4 categorías, las 4 familias que se anunciaron inicialmente. Para determinar estas categorías, pues es importante la conexión teórica escrita y luego establecer una relación entre estas categorías preexistentes y los datos. Esto se realizó en una codificación guiada por conceptos según GITS y se cierra con una identificación de estos conjuntos de datos para poder llegar a ajustar estas categorías con las existentes y algunas nuevas que lograron surgir o que pudieron surgir. Para el método inductivo, se orientó el trabajo de las 3 habilidades del mirar profesionalmente, el atender, interpretar y el decidir. Se realizaron 3 tipos de codificaciones. La primera abierta, orientada a la identificación de categoría en los 3 ciclos de observación. El segundo, la codificación parcial, que se orientó hacia los segmentos de clase identificados en los ciclos de observación, es decir, a los 3 o 4 segmentos de clase donde se dieron las discusiones matemáticas. Y el tercero, la codificación selectiva para la integración teórica en los segmentos de clase discutidos con los profesores. Es importante decir que los principios metodológicos planteados retomó los planteamientos de Bolse 2015 y 2019. Haciendo especial énfasis también a los desarrollos metodológicos propuestos por Amador en el 2020, 2021 y 2022, en donde destacan la importancia de privilegiar la generación de evidencia catalogada en esta investigación como documentación escrita. Esta evidencia se clasificó en 3 tipos: citas reales de transcripción, la descripción de las acciones o las interacciones y el trabajo real del estudiante. Nos parece importante destacar que en la presentación de los resultados me voy a concentrar en la descripción de las acciones o interacciones y en el trabajo real del estudiante, para lo cual me voy a concentrar en el caso de la profesora Lucía, el primer caso, donde la profesora Lucía del componente matemático se consiente en un tratamiento matemático de los números enteros, donde el primer ciclo de observación estuvo trabajando la representación de los números enteros en la recta numérica, el valor absoluto. En el segundo ciclo, la relación de orden entre números enteros. Y en el tercer ciclo, la adición y sustracción en el conjunto numérico de los enteros. Los aspectos de la ruralidad que surgieron nos permitió identificar algunos elementos que nos parece importante destacar el día de hoy. El primero, donde la profesora expresaba la importancia que tenía para ella relacionar su práctica matemática con aspectos de la ruralidad, para lo cual trataba de asociarlo con aspectos de la cotidianidad y recurría a la ejemplificación para hacer esta conexión. En la reflexión que se construyó con la profesora en el segundo ciclo, la profesora insistía en que era importante establecer esta conexión y no solamente con aspectos de la cotidianidad, sino que también hacer una reflexión contra otros elementos que ella consideraba que todavía no tenía tan claro, pero que debía pensarse mejor, porque consideraba que no es fácil relacionar la temática con el contexto y que es importante y era necesario seguir reflexionando sobre esto. En el tercer ciclo se siguió profundizando sobre estos aspectos, se describieron aspectos propios del contexto rural para algunas actividades institucionales. A pesar de esto, la profesora Lucía señaló que es importante integrar esta actividad de la ruralidad en las actividades que se desarrollan en clases. Se vio así una alternativa en donde en lugar de ajustar ejercicios de libro de texto en el contexto rural, pues la profesora pudiera mirar actividades que del contexto rural se adelantan, le pudiera sacar un aprovechamiento didáctico, allí integrar y profundizar en algunos aspectos matemáticos. Para profundizar sobre el sistema de recursos de la profesora Lucía,
utilizamos una herramienta metodológica derivada del enfoque documental de lo didáctico que se conoce como las representaciones esquemáticas del sistema del recurso. Si bien la intencionalidad no es entrar en el detalle de cada esquema, sí queremos destacar que dentro del proceso de planificación, la profesora construyó, a través de una entrevista semi-estructurada, estas representaciones esquemáticas que lograron darnos más información sobre el sistema de recursos que ella presentó durante los ciclos de observación. Este sistema de recursos que nos permitió agruparlos de acuerdo a las 4 familias que establecimos para dar cuenta de su constitución y su estructuración, destacando dentro del recurso curricular algunos elementos ministeriales, libros de textos y algunos documentos curriculares y recursos educativos digitales. Dentro de los recursos de instrucción, destacando las hojas de trabajo del profesor que eran derivados del recurso guía del profesor, en este caso el libro de texto y algunas presentaciones que la profesora preparó para la clase. Dentro de los recursos materiales, el cuaderno personal de la profesora, los registros que tenían los estudiantes, no solamente en el cuaderno, sino en el tablero, y así mismo los que generaba el profesor, y recursos no materiales, donde aparecían conversaciones con otros profesionales, interacciones verbales de los estudiantes, las intencionalidades derivadas de la planificación. En la evolución del sistema se encontró la recurrencia en que el uso del libro de texto, las hojas de trabajo del estudiante, el cuaderno personal de la profesora y las intencionalidades derivadas de la planificación. Si bien hablar del sistema de recursos del profesor en la etapa de planificación ha sido importante para poder hacer esta descripción, va a ser importante también destacar la relación de estos sistemas de recursos a partir de las habilidades profesionales que desarrolló la profesora, las cuales se determinaron a partir de una relación entre el atender, el interpretar y el decidir. Recordemos que durante los ciclos de observación con la profesora se discutieron segmentos de clase derivados de esas interacciones matemáticas. Lo que estoy presentando acá es una síntesis de esas subcategorías que emergieron y que se relacionan con cada una de sus habilidades profesionales de la profesora. Voy a describir de manera general lo que ocurrió en el ciclo 1 y el ciclo 2 y voy a entrar en el detalle de lo que fue en el tercer ciclo. En este primero, la profesora planteó una expresión aritmética en la cual se presentaba la expresión valor absoluto de menos 24 menos 15. La profesora prestó atención a la solución algorítmica planteada por los estudiantes, observó el registro que aparecía en el tablero. Esto la llevó a hacer una reorganización de la expresión para facilitar la explicación individual que estaba haciendo ante el estudiante y cerrar con una explicación general al grupo de trabajo y rápida. En el segundo ciclo, la profesora atendió el llamado de 2 estudiantes que estaban abordando una parte de un ejercicio en el libro en el que se planteaba si los enunciados eran verdaderos o eran falsos. La profesora atendió el llamado a las dudas que tenían las estudiantes quienes manifestaban que no entendían lo que debían hacer en este ejercicio. La profesora atendió el pensamiento matemático de las estudiantes a través de una representación gráfica de la solución, realizó observación nuevamente del registro como en el ciclo anterior, realizó las explicaciones que requerían los estudiantes y se apoyó en estas explicaciones a partir de las representaciones gráficas que la profesora estaba solicitándole a las estudiantes realizar. Para el caso 3, que aquí queremos entrar más en el detalle, se planteó una situación matemática en la cual se compartió una tabla con los resultados de unos partidos de fútbol y quería analizarse el primer resultado. Un equipo, el equipo atlético, hizo 4 goles y el equipo real hizo 2. Y se propuso revisar cómo se representaría en la recta numérica esta situación y en cuántos goles a favor llevaba el equipo hasta ese momento y cómo lo calcularías matemáticamente. Nuevamente, la profesora atendió el pensamiento matemático de los estudiantes mediante la representación que este estudiante hizo en el tablero, realizó una observación de este registro, una interpretación de la explicación del estudiante ante todo el grupo y la profesora decidió usar la representación del estudiante para realizar finalmente una explicación grupal. Esto en detalle nos lleva a reconocer que el estudiante, para poder resolver esta situación matemática, afirmaba que la diferencia era de 2 goles, porque de 2 a 4 hay 4 unidades y realiza la representación en esta situación. El estudiante realizó el primer arco de 0 a 4, luego hizo un segundo arco de 0 a 2 y finalmente hizo un segundo arco de 2 a 4. El pensamiento matemático que atendió la profesora evidenció una estrategia del estudiante realizar una representación en la recta numérica, como lo acabé de indicar. La profesora escuchó al estudiante, interpretó a través de la observación del registro que quedó y la explicación que hizo durante su intervención. Y asimismo la profesora destacó de la entrevista de reflexión
que ella sentía y veía dificultad en el aprendizaje del estudiante, ya que la forma en que construyó la representación no correspondía a la operación matemática del estudiante 4 menos 2. La profesora tomó el registro del estudiante e hizo una modificación, una adaptación. Podríamos entender acá que constituyó también un recurso de la producción del estudiante para poder apoyarse y poder explicarle no solamente a él, sino explicarle a todo el grupo. Así fue que decidió modificar esa representación, como lo comenté, para poder realizar uso de esta representación y realizar arcos para remarcar el valor de la unidad, mantener la representación para diferenciar los equipos y destacar el aspecto que ella considera que era fundamental, que era la resta. Así, la profesora mantuvo la estrategia del estudiante en diferenciar los goles de los dos equipos y expresó, mediante una explicación grupal, que la cantidad de unidades de 2 a 4 corresponde a la diferencia que se solicita en la situación. En síntesis, podemos decir que a partir del análisis del caso de la profesora Lucía, se considera que las habilidades profesionales categorizadas mostraban una mejoría. Podemos decir esto, ya que en relación con el atender, se identificó una intención de la profesora por encontrar las dificultades que tenían los estudiantes en el ejercicio que propuso y luego reconocer las estrategias que ellos usaron. Asimismo, sobre la interpretación, se encontró que la profesora lo hizo mediante la observación y formuló estrategias de explicación individual y grupal a través de la reorganización de expresiones, como se mostró en el ciclo 1 y como se mostró también en el ciclo 3. Frente a las decisiones que tomó la profesora Lucía, podemos decir que se centró en un ejercicio de reorganización para poder explicar los ejercicios de manera diferente. En el ciclo 1 y 2 se notó esta reorganización, pero la explicación del primero fue primeramente individual, en una segunda parte grupal, y el segundo fue más individual de acuerdo a la atención que les llevó las dos estudiantes. Mientras que en el tercer ciclo se hizo una explicación individual y luego una explicación grupal. En cuanto a tiempo, duraron un poco más que el ciclo 1 y ciclo 2. Tomando en cuenta esto y la información también del análisis derivado de los demás casos que se reportaron en la práctica profesional de los 3 profesores de matemática estudiados, se considera importante mencionar como conclusiones generales la recurrencia en desarrollar el pensamiento numérico, centrar actividades matemáticas en estos contextos rurales hacia aspectos procedimentales y algorítmicos. De esta manera, se considera importante orientar abrir espacios que puedan propiciar un análisis de la práctica que permita fortalecer la variedad de la situación de actividad matemática y la conexión con los contextos rurales. Asimismo, desde el enfoque o la conexión teórica entre el enfoque documental de lo didáctico y la mirada profesional del profesor, permitió caracterizar la práctica de los profesores de matemáticas. Esto porque, por un lado, pues, permitió describir el sistema de recursos de los profesores, en donde predominó los recursos ya diseñados, en este caso el libro de texto, y se privilegiaban procesos de adaptación y transformación, cuando la profesora tomaba apartados de estos libros y además de esto proponía algunas interacciones y explicaciones a los estudiantes. Estos sistemas de recursos de los profesores fueron dinámicos y estuvieron fuertemente influenciados por el libro de texto, como lo señalé, el cual fue fundamental en las discusiones matemáticas reportadas en los segmentos de clase en los 3 casos. Frente a la mirada profesional del profesor, queremos destacar que en el desarrollo de los ciclos se reconoce también la forma en que se gestionaron estos recursos en dichas decisiones y en la forma en que se interactuó con los estudiantes con base en preguntas que estimulaban la comprensión matemática y que tenían una relación fuerte con los procesos de planificación, los cuales constituyen una proyección muy importante para futuras investigaciones. En algunos casos, la utilización por parte del profesor de la representación de los matemáticos de los estudiantes incidió en el tipo de interacción y el desarrollo de las clases, como vimos en el caso de la profesora Lucía, en el primer caso, para que la estudiante lograra resolver la expresión algorítmica. Y por último, consideramos que es necesario poder reflexionar dentro de los procesos de análisis de la información, análisis de datos, que intentan conectar estas aproximaciones teóricas a hacer una reflexión sobre la naturaleza de la evidencia, lo cual es un aspecto que debe seguirse estudiando con mayor profundidad y tener mucho cuidado en desarrollos metodológicos para poder dar cuenta del pensamiento matemático de los estudiantes. Así, nos consideramos importante que la investigación puede quedar abierta en relación con algunos puntos, los cuales pueden estar orientados frente a las reflexiones que puedan surgir en función de lo que son las interacciones matemáticas que pueden orientarse a promover procesos de planificación que permitan a los profesores atender el pensamiento matemático a través de la gestión de su sistema de recursos. Hay una conexión importante que incide en esa interacción y por ende también incide y se ve como una estrategia importante la reflexión para poder favorecer el sistema de recursos del profesor y el desarrollo de sus habilidades situadas. Por último,
quiero destacar dentro de esta actividad matemática y la interacción, el promover espacios que permitan también conectar aspectos de la ruralidad con el pensamiento matemático del estudiante, generando así también reflexiones e investigaciones que permitan entender las transformaciones que en estas interacciones profesores-estudiantes pueden surgir desde una mirada curricular, por ejemplo, para posibilitar el desarrollo de estas competencias profesionales del profesor de matemáticas. Ya el camino abierto para poder seguir desarrollando investigaciones en estas líneas, que también se han reportado algunos resultados de investigación en producciones escritas derivadas de esta investigación, además de las participaciones académicas en eventos nacionales e internacionales en estos 4 años de formación doctoral en los que tuve la oportunidad de participar, y en donde quiero resumir también las referencias bibliográficas. Invito a las personas que están revisando la grabación, que están participando de esta encuesta, a poder escanear y revisarlo. Van a tener acceso también al perfil profesional para poder consultar un poco más sobre la producción escrita de la investigación. Y aprovecho esta parte de cierre para poder dar los agradecimientos oficiales, inicialmente, a la familia por apoyarme en este proceso de investigación, al equipo de directores, profesor Diego Garzón Castro, al profesor Luis Carlos Arboleda, a la Universidad del Valle, los diferentes profesionales que apoyaron desde el Vicerrectoría de Investigaciones, desde la Facultad de Educación, a los estudiantes de la licenciatura en Matemáticas, a los diferentes compañeros que han estado pendientes, a la dirección del Centro de Innovación Educativa Regional de la Universidad del Valle también. Agradezco también a las personas que han estado pendientes en los diferentes espacios donde la política de educación pública rural se ha enriquecido con los resultados de investigación. Y agradezco también al Gobierno Nacional de Colombia por los recursos que permitieron financiar a través de una beca mi formación doctoral. Muchas gracias. Bueno, Gilbert, muchas